Todo pronto para comenzar esta tertulia de En Perspectiva, esta primera tertulia del mes de agosto, del lunes 2 de agosto en este caso, con Martín Bueno. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Romina. Buen día a todos los compañeros. Gabriel Mazaroich, a quien escuchábamos recién desde Guatemala. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? Muy buenos días, sí, a todos, a todas. Un gusto verlas y verlos. Y bueno, un abrazo a todas y todos los oyentes. Un gusto tenerte de nuevo por acá y gracias por el madrugón, ¿eh? Gracias por el madrugón. Ana Laura Pérez, ¿cómo andás, Ana? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Y Fernanda Sfeir. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, ¿y tú, Romina? Saludos al resto también de compañeros. Bueno, vamos al primer tema que tenemos en la agenda de hoy. La nueva suba de combustibles decretada por el Poder Ejecutivo el viernes generó rechazo de varias gremiales agropecuarias y del Frente Amplio, que estudia llamar al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, al Parlamento. Desde el sábado, el precio de la nafta super pasó de 65,8 a 70,81 pesos por litro, mientras que el gasoil subió de 45,7 a 50,7, un aumento de 7,6% y 10,9% respectivamente. Para determinar la suba, se siguió el nuevo criterio de fijación de tarifas que toma como base el precio de paridad de importación, que sigue la evolución del valor de petróleo internacional. Pero además, se incorporó por primera vez al cálculo los sobrecostos que tiene ANCAP, el denominado factor X, que hasta ahora no se había tomado en cuenta y es parte de la nueva paramétrica aplicada por el gobierno. En entrevista con Subrayado, el ministro Paganini sostuvo que esos sobrecostos no van a ser considerados nuevamente en lo que queda del año para hacer los ajustes. El ministro sostuvo que el gobierno trabaja para que ese factor tienda al mínimo en los próximos 3 años. Estamos trabajando para que el combustible en sus costos nacionales pueda bajar. Pero hoy tenemos un sistema que es transparente. O sea, hoy tenemos un sistema donde se sabe que por un lado el precio se compone de un valor que se calcula de acuerdo a lo que costaría importar el combustible y se le agregan 3 pesos más por estos sobrecostos nacionales, que sabemos a qué corresponden. Que corresponden a negocios que tienen ANCAP, que son deficitarios y que tienen que absorber en la tarifa del combustible, como el supergas, como agregar etanol más allá de lo que la ley le pide. Etanol es el combustible que se mezcla, biocombustible que se mezcla con la nafta, como el subsidio al supergas y otros problemas que tienen ANCAP. Entonces, hoy tenemos un sistema que es transparente y eso es lo más importante para todos. Después hablamos un poco de cómo era antes, pero de modo es transparente. Si tenemos este precio de combustible es porque estos son los costos que tenemos. Desde el viernes, cuando se conoció la noticia, se vienen dando distintas repercusiones. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz rechazaron ayer la nueva suba. En un comunicado, las gremiales aseguran que queda de manifiesto que la nueva metodología de cálculo no asegura a los sectores productivos un precio competitivo y no refleja condiciones de competencia manteniendo el monopolio. La misma sigue dándole al Poder Ejecutivo posibilidades de fijación de precios arbitrarios con fines recaudatorios, aseguran las gremiales en el comunicado. Además plantean que durante la campaña electoral de 2019 se pregonaba la libre competencia en el sector de los combustibles y la eliminación de las distorsiones generadas como el fideicomiso del transporte y las mezclas de los biocombustibles, pero que la situación actual continúa con la modalidad de un subsidio cruzado a cualquier negocio deficitario de ANCAP. Más repercusiones por el lado político. La bancada del Frente Amplio analizará hoy si convoca a Paganini al Parlamento. El senador Mario Vergara sostuvo que el aumento implica un incumplimiento de promesas de campaña y tiene como objetivo aumentar la caja del gobierno. Bueno, ¿cómo vieron este tema? ¿Quién quiere empezar? A ver. Dale, Martín. El primero en levantar la mano, dale. A ver, este tema es un tema de un nivel de complejidad, tiene muchas puntas, muchísimas puntas, desde culturales, económicas, de coyuntura, de largo plazo. Pero bueno, voy a empezar por alguna. En principio a mí no me escandaliza que los combustibles suban. O sea, Uruguay es un país chico, en ese sentido no me parece que no hay misterio. Digo, hay cosas que para el Uruguay no están demasiado disponibles. Bien, si no están disponibles para los grandes productores, mucho menos para Uruguay.
Bien, dicho esto, este tema del combustible fue una gran promesa de campaña. Convengamos que fue un tema central del gobierno. Y yo ahí lo que veo es como un poco de, diríamos, ¿cómo puedo decir? Es como que estoy medio entregado, ¿no? Medio entregado a lo que es el Uruguay. ¿Y en qué sentido lo digo? Y voy a hacer una comparación que no significa que estén de acuerdo o en desacuerdo. ¿Ah? La calle Herrera quiso vender las empresas públicas, ¿no? La calle Herrera quiso hacer una reforma estructural del Estado que podría estar de acuerdo o en desacuerdo. Jorge Valle, sabiendo que era un lío todo esto de ANCAP y que siempre fue un lío, la quiso asociar, ¿no? Quiso hacer una reforma también estructural. Y yo me desayuné una conferencia de prensa a todo trapo entre el ministro de Economía y el ministro de Industria con simplemente vamos a sincerarnos. O sea, la propuesta del gobierno que tuvo como foco, uno de sus focos de campaña, como usted fue, vamos a sincerar ANCAP. O sea, el único cambio que hay acá, y me parece que es importante entenderlo así, es que antes lo pagaba rentas generales y ahora inventaron el factor X y inventaron el sobrecosto. Antes ANCAP era un desastre y pagaba rentas generales. Ahora es el mismo desastre y pagamos cuando ponemos nafta. Ya está, hasta ahí llegamos. O sea, tenemos que quedarnos contentos con que somos sinceros. Antes también lo eran, ¿eh? Miren que antes también eran sinceros. Lo que pasa es que se resolvía que pagara rentas generales. Y eso también es ser sincero. Acá lo que pasa es que ahora pagan todos los que ponen combustible, lo pagan cada vez que ponen combustible. A mí me parece tan poca cosa. Es eso nada más. Me parece tan poca cosa. Realmente se esperaba que con el ímpetu de este gobierno se entrara a los sobrecostos. O sea, yo esperaba que me dijeran qué iban a hacer con el Portland, que es un desastre. No vamos a hacer nada. Resultados acumulados negativos. ¿Saben qué es eso? Que el gobierno decidió no subir el combustible. Entonces dio pérdida. Entonces ahora hay que pagar las pérdidas. Me parece tan de aldea y tan artesanal todo, y tan poco de largo plazo y de hacer algo con ANCAP de verdad, que en definitiva es lo que yo siempre me quejo. No hay nada estructural. Son matices. Un matiz. Lo que hizo que el gobierno fue un matiz. Pero básicamente es lo mismo de siempre. A ver, ¿quién le contesta a Martín o coinciden? Ana te veía media asintiendo lo que decía en parte. Muchas de las cosas que dice Martín estoy de acuerdo. A mí, yo quería ir coincido plenamente en lo que dice Martín, tiene 500 puntas esto. Hay que abordarlo y yo me siento inclinada a abordarlo desde por mis deformaciones profesionales. Creo que acá hay una cuestión también de subestimar cuestiones que tienen que ver con la comunicación y con otros factores, ¿no? O sea, yo creo que, primero, se sobreestima el valor de la transparencia como concepto, así como muchas veces se sobreestima el valor de la coherencia, entendida como pensar durante 30 años lo mismo, aunque las circunstancias cambien. También se sobreestima el valor de ser transparente. O sea, si yo vengo con un palo y te digo que te voy a dar un palazo y te reviento la cabeza de un palazo y después digo, bueno, pero fui transparente, no es ningún valor la transparencia per se, ¿no? O sea, yo creo que hay una sobreestimación de ese valor. Además coincido con Martín que eso asume la idea de que el gobierno anterior no era transparente y a mí no me consta que no lo fuera. Tenía un sistema distinto para hacer básicamente lo mismo. Digamos que antes pagaba rentas generales, habría que ver de dónde venía efectivamente eso para ver quién lo pagaba, y ahora los que echamos nafta o nos tomamos ómnibus, porque esto va a terminar teniendo, o compramos verdura, porque esto va a terminar teniendo un desparramo, porque todo lo que es aumento del combustible termina desparramando, lo vamos a pagar. O sea que básicamente estoy como Martín. Cuando digo esto de la transparencia, también me interesa hacer énfasis en que yo siento, hoy lo escuchaba también en otra radio a Paganini, con todo el respeto que me merece, porque técnicamente yo no tengo los herramientas para evaluar si es bueno o es malo, me parece muy interesante muchos de los argumentos que da y las cosas que dice, pero me parece que a veces se adolece de una idea de que, o sea, de verdad el 99% de la gente que yo conozco no está mirando las fluctuaciones del precio del petróleo, ni está siguiendo las fluctuaciones del precio del petróleo, ni le interesan. Entonces esa idea de que es transparente porque supuestamente, y además, de nuevo,
si 3 pesos del aumento de nafta se deben a que le va mal a ANCAP en el Portland, entonces no sigue tanto las fluctuaciones del precio del petróleo. O sea que ahí ya tenemos algunos matices sobre la eventual transparencia. Pero eventualmente, yo creo que el gobierno se compró un enorme problema de comunicación, y a esto voy, porque vamos a tener esta discusión todos los meses. O sea, el Frente Amplio va a querer interpelar eventualmente al ministro todos los meses. ¿Vamos a hablar todos los meses del aumento de la nafta? Así eso creo que el argumento de que porque eso es lógico, me parece que parte de la base de un error enorme de manejo de ciertas cuestiones comunicacionales. Y es, arrancás todos los meses 4-0, porque vas a ponerte a discutir otra vez que subió la nafta. Y algún mes lo bajarás, si es que las fluctuaciones del precio del petróleo descienden y ANCAP no pierde plata fabricando perfume, o Portland, entonces bajará, pero claramente no va a bajar porcentualmente lo que subió. Entonces la gente que sí sigue las fluctuaciones del petróleo tampoco se va a sentir muy agradable. O sea que en realidad no termino de entender la lógica que persigue esta decisión. No termino de entender cuál es la medida del éxito de esto. Capaz que la discusión se da cada 2 meses. Eso fue lo que dijo el subsecretario de Industria, Walter Berry, que estaban evaluando que el ajuste sea bimensual en vez de cada 30 días como ocurre actualmente, según le declaró a la diaria, porque reconoció que el sistema que se está utilizando puede generar molestias y señaló que hacer el ajuste cada 60 días es una posibilidad cierta. Gabriel, seguimos contigo y después vamos con Fernanda. A ver. Perfecto. Bueno, yo voy a coincidir con algunas cosas, pero yo creo que esto no es transparente, que no están diciendo la verdad. Vamos a empezar por eso. En primer lugar, no hay precios libres de mercado del petróleo en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. El precio del barril del petróleo varía porque a alguno se le ocurre que se puso nervioso porque atacaron un tanquero, un barco de tanque en el Medio Oriente que llevaba una bandera liberiana y en realidad era israelí, y antes le habían pegado los israelíes a una refinería en Irán. Y eso cambia el precio del petróleo. ¿Y qué tiene que ver eso con el mercado y con las leyes del mercado? Y además parte del precio del petróleo lo fija la OPEP, que es un cartel de estados que determina el precio. Entonces partimos de una falsedad, que es que en el mundo una cosa mágica, divina, maravillosa, de una mano invisible fija un precio que fluctúa. Mentira. Primera mentira. Segundo, acá los sobrecostos de ANCAP siempre estuvieron estimados en el precio. Siempre. Ahora los ponen 2 veces. Porque hay una intención con este invento del factor X de recaudar más. Nada más. El precio de todas las cosas, de todo, porque además no son negocios deficitarios todos, ¿no? A mí me duele mucho que le digan al fideicomiso del transporte y al subsidio del boleto, por ejemplo, para los mayores de edad, la conquista histórica del boleto gratuito estudiantil, le digan un negocio deficitario bancario. Entonces, no es todo deficitario, ni todo negocio. Políticas sociales, que también hay que hacerlas, para eso están los estados, y nunca la van a hacer ni Shell, ni Texaco, ni ninguna de las empresas que fijan los valores del petróleo. Hacen políticas sociales para ellos mismos nomás. Entonces, hay una doble costo en el precio del petróleo que no es transparente, porque lo duplicaron el impacto de las cosas que no tienen que ver directamente con la producción del petróleo. Segundo, este gobierno, que dice que no aumentó los impuestos, aumentó el IMESI el año pasado, en abril, que explica gran parte del precio de la nafta. No lo habían transferido a las tarifas, ahora sí. Entonces eso tampoco es transparente, porque lo deberían decir, ¿no? Que aumentaron el IMESI el año pasado. Y lo otro es que dijeron que este formato, el precio de paridad internacional tampoco es un precio de mercado. Está establecido en una paramétrica que estableció la URSEA, hasta el directorio de ANCAP está en contra, porque están subvaluados un montón de cosas. Es un precio ficticio, no es que está determinado por un estudio político y técnico, no es que hay precios que miramos una computadora y nos dicen el índice
esas bobadas que dicen en los informativos del índice Nasdaq, como si a alguno le importara, todos nosotros aportáramos la bolsa. O no es eso, no es el índice Nasdaq que cayó, el precio, el PPI. Es un cálculo con el que está en discrepancia el actual directorio de ANCAP. Porque tiene mal evaluado aspectos concretos de distribución, de comercio, en la cual ANCAP no es monopólico, son privados los que lo hacen. Entonces, a mí me parece, primero, y yo estoy en un país hoy donde el ajuste es diario. Es el sueño de Paganini y de la calle Pop. El ajuste es diario. ¿Saben lo que pasa? Sube siempre. Nunca baja. En un país que es productor de petróleo, este produce petróleo. En la selva de Petén están las grandes petroleras sacando el petróleo. Y como no refina, importa productos. Y tiene una balanza comercial, a pesar de ser productor, deficitario, porque es obvio, le venden más caro lo que refinan. Y entonces termino escuchando al ministro, al que yo respeto mucho, discrepo radicalmente con él, ¿no? Ideológicamente, radicalmente. Estamos en puntos distintos. Pero digo, él dice, esto es el costo de producir en Uruguay. No, señor. No. Sino, lo que hay en América Latina, en el mercado petrolero, es déficit de refinación. América Latina tiene el 20% de las reservas petroleras del mundo y el 8% de la capacidad de refinación, porque a los grandes y a los poderosos no les interesa que nosotros refinemos. Una de las grandes victorias del vallismo fue ponerle una refinería a Uruguay. Entonces, me parece que en realidad el debate es bastante más profundo. La tal transparencia que se ostenta no es tal, porque deberían por lo menos decir por qué subieron el IMESI. ¿Quién los obligó? ¿Por qué subió más que lo que la URSEA determinó? ¿Por qué subió más que el IPC, más que el dólar y obviamente más que los salarios que bajaron? Entonces, si explican todo eso, termino, pero si explican todo eso serían transparentes. Como todo eso no lo dicen, de transparente no tienen nada. Fernanda, a ver. Bueno, ¿Cómo te paras vos? ¿Defendés la medida? A ver. Creo que está claro que un aumento de estas características no puede ser una buena noticia para nadie. Está en la tapa del libro. Obvio que no es una buena noticia. Ahora, me parece que tenemos que separar las cosas. Si bien una se vincula a la otra, una cosa es el aumento en sí mismo y, como decían los compañeros, otra cosa para estudiar y que no nos va a dar una tertulia es el tema del nuevo mecanismo, cómo funciona. Una pequeña acotación que me parece un detalle menor. Ahora cuando se dice bueno que el Frente Amplio está considerando en llevar al ministro a que lo interpelen, me parece muy bien. Ahora, las manos no faltaron en Cámara de Diputados cuando se votó el artículo 135, en el que se hacía referencia a justamente al tema de los combustibles. Solo un diputado no lo votó, no quiero decir el nombre para no errarle, pero ahí votaron todos. Me parece que es un dato que hace a la cuestión, porque después seguimos hablando de esto, pero en el Parlamento pasan otro tipo de cosas. En cuanto a la medida puntual, creo que lo que cambia ahora, uno de los temas que está bueno hablar es, bueno, a partir de ahora, se modifica la lógica de quién decide cómo se modifican los precios. Antes, los precios se modificaban según las demandas de ANCAP. Ahora lo que se intenta hacer, que yo sí creo que es una medida que tiende o intenta ser lo más transparente posible, es decir, bueno, justamente, acá tenemos dos elementos. Por un lado, el precio de paridad de importación, y por el otro, el tema de los costos, de los sobrecostos de ANCAP. En lo que refiere a los precios de paridad de importación, yo creo que sí nos faltó un debate que a mí me hubiera gustado o que creo que tendería justamente a mejorar esto que señalaba Gabriel. Yo creo que es importante que en la medida de que el precio del petróleo bajen los costos. Creo que eso sería una buena noticia para cualquiera, que cuando bajaron en el pasado los precios los costos no bajaron. Creo que sería bueno que eso pasara. Ahora, mi miedo es el mismo que el de todos, que si esto sube, que seguimos subiendo. Entonces creo que es un aspecto para prestar especial atención, y creo que ahí lo que nos faltó fue marcar un tope y un mínimo. Me parece que no sé si no correspondería dejar un margen de discrecionalidad
en el sentido de que esto fuera un indicador técnico, pero que se manejara con un criterio político de cierta medida. A ver, yo creo que las cosas no son casualidad y este criterio como más técnico responde a una demanda y a una necesidad que se hacía escuchar del tema de, bueno, manejemos con un criterio más técnico, por ejemplo, las empresas públicas. Que creo que ahí está el otro elemento, que es el tema de los sobrecostos, que a mí me pone un poco nerviosa cuando cada vez que pasa algo de esto ya hay una parte importante de la población que está a la orden del día para decir, bueno, vamos a desmonopolizar. ¿Por qué? ¿Por qué no discutimos si de verdad el tema de la eficiencia depende de el monopolio o no de la empresa? ¿Para qué queremos las empresas públicas en Uruguay? ¿No tendríamos que estar hablando de eso? Es un tema de soberanía, es un tema de un rol social, es un tema recaudador. Me parece que ahí tenemos que empezar a hablar en serio para sincerarnos, porque a partir de ahí generemos, pero por ahora no tenemos, esto no se está hablando. Entonces, que la primera reacción sea, hay que desmonopolizar ANCAP, y yo qué sé, me parece una lectura bastante simplista, que bienvenida al debate, pero me parece que los temas son mucho más de fondo. Sobre lo que comentaba Martín, por ejemplo, que decía él, bueno, pero solo estamos transparentando y falta ese cambio de fondo que haga efectivamente que esos sobrecostos que tiene ANCAP se modifiquen. ¿Tenés algo para comentar, Fernanda, de eso? Y sí, creo que ahí está el compromiso, ¿no? Yo escuché lo mismo que ustedes del ministro, del compromiso de... A ver, a mí me encantaría que esto fuera distinto y que esto fuera hoy, como está diciendo Martín, me encantaría que el cambio fuera hoy, pero la política es el arte de lo posible. Y en el arte de lo posible, lo que se está haciendo es trabajar en esos 3 pesos que se están manejando para que de acá el compromiso a 3 años, ojalá llegue a 0. Pero me parece que eso, si no discutimos las cosas estructurales, no, porque para mí sí hay cuestiones estructurales, no vamos y otra cosa, me parece que esto no es un tema de capricho, el mundo va para ahí, pero nada más, tiene como muchos temas para encararlo. Martín, volvemos la segunda vuelta. Sí, a ver, a mí me parece que acá hay un tema aparte que nos pusieron una trampa. O sea, hay una trampa mortal en esto, ¿tá? Que es que ahora tenemos que concentrarnos en lo que ellos dijeron que es el sobrecosto. Bien, en esos 3 pesos. Ahora, no hablamos de los impuestos, no hablamos de la estructura tradicional de ANCAP y todos los privilegios que hay ahí de manera obscena, ¿tá? En ese ente autónomo. No hablamos de la distribución, no hablamos de los estacioneros, no hablamos de nada. Entonces ahora solo nos vamos a concentrar en un pedacito que es lo que se definió de manera política y arbitraria, ¿tá? Como es de decisión política, legítima, de lo que es sobrecosto. ¿Y todo el resto? Porque convengamos que son 3 pesos. Donde ahí hay más acuerdos, ¿no? Si del tema impositivo, por ejemplo, todos lo han planteado. El gran peso que tiene la estructura impositiva en los combustibles. Sí, pero el gobierno no lo ha planteado. El gobierno no lo ha planteado. El gobierno planteó en los sobrecostos, digamos, el foco donde se podría bajar. Y acá no, pero es como ese aspecto se utiliza a veces para establecer la culpa, ¿no? Pero sin embargo después no se plantea. O sea, se señala como un problema que tiene, que es la estructura, ¿no? Que casi el 50% de lo que pagamos de nafta corresponde a la estructura impositiva, pero nadie plantea bajarlo, ¿no? Se diagnostica bien, pero no se plantea nunca cambiar. Lo plantean como un dato de la realidad inmodificable por el resto de la historia. Así está planteado. A ver, yo creo que el ministro dice algo que a mí me resulta una obviedad y capaz que es por eso que me resulta tan chocante, que es el precio responde a los costos. ¿Es eso? O sea, ¿eso tenían para decirnos? ¿El precio responde a los costos? Bien. Gracias, sí, ya sabemos. ¿Y qué vamos a hacer? Y Fernando decía, bueno, pero es el arte de lo posible. A ver, son gobiernos por 5 años. Ya pasó más de un año de gobierno. Si se van a meter con esto y con los combustibles y ANCAP, diría que el momento era ya, dentro de un año pero tarde. Entonces, ¿qué hacemos, Martín? Hay tiempo. ¿Qué hacemos? Yo, aparte, Fernando, te quiero decir algo. Me asustó lo que hablaste de la banda de flotación, ¿no? Instrumento ya caduco y que sabemos que fracasa en todo sistema. Es discrecionalidad política. O sea, es borrar todo y lo que dijimos. ¿Qué hacemos? Nada nos viene bien. Nada es una solución.
No, absolutamente, pero por algo el Uruguay no tiene cambios estructurales y tenemos el mismo líder de ANCAP hace 50 años. Exactamente, nada nos viene bien, por eso yo en general saben todos los que escuchan habitualmente la tertulia que soy tan pesimista, porque viene un gobierno liberal, herrerista, ¿tá? Y lo que me plantea es lo mismo que está hace 50 años. No sé si hay solución, capaz que no hay solución, puede ser. Ahora, lo que sí se están felices y que están descorchando en este momento bebidas espumantes, ¿tá? Es el sindicato y ANCAP. Que con esto el sindicato de ANCAP y todos los negocios de los contratos esos que hay medio oligopólicos, ¿tá? Alrededor de ANCAP, que atornillaron con esto todos sus privilegios y obviamente tener su silla bien atornilladita sin cambios por 5 años más, porque la platita la seguimos pagando todos. No sé si hay solución, ¿eh? Ahora, lo que está claro es que no están planteando, nadie está planteando una posible solución de nada. Están planteando mantener el sistema tal cual está. Mirá, la solución la plantea Pablo desde la audiencia, que dice: la solución es el vehículo eléctrico y poner paneles solares en las viviendas. Autonomía total, dice Pablo. Bueno, eso lo digo. Otra cosa, yo al ministro Paganini esperaba que me dijera cuál era el plan de desarmado de ANCAP de acá a 30 años. Porque en 10 años el parque automotor, la mitad va a ser eléctrico y en 15 años no queda un auto nafta. Uno no queda. Ahora estamos pensando en esto y nadie se puso a proyectar qué vamos a hacer con toda esta gente que tiene tan buenos salarios en ANCAP, y está muy bien que los tenga, y tenemos que seguir pagándoles, porque es una responsabilidad social. Ya está, están ahí, cobran, hay que seguir pagándoles, pero cuando no haya más refinería y no haya más petróleo y más nafta para los autos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Ana. Sí, a ver, a mí yo quería volver a una cosa que me parece importante y que digamos, atraviesa grandes de estas cosas, porque Fernanda decía, bueno, cuando baje van a bajar los precios, hay que confiar. Y sí, está bien, es difícil de entender, o sea, de creer que van a bajar al mismo grado que suben, pero además hay un tema en la confianza, y es que esto nace torcido, ¿no? O sea, esto nace de un presidente que dijo que no iba a subir los precios del combustible. Entonces, confiar es complejo, cuando ya, pero además a mí me parece que es un tema importante, porque más allá de lo anecdótico del tema puntual, a mí me resulta como muy llamativo, que es lo que decía Lema, el economista, que está lejos de militar en la oposición ni nada parecido, o sea, no estoy diciendo nada, es que es un poco raro cuando uno promete cosas que están determinadas por variables exógenas. O sea, a ver, yo si algo que no hago, voy al ejemplo doméstico, no, yo si algo que no hago es prometerle a mi hijo cosas que no controlo, porque claramente voy a quedar como que le prometo cosas que no puedo cumplir, ¿no? Típica cosa es no le prometés que un día vas a llegar a una hora determinada si sabes que hay un pico de tránsito o es viernes de tarde, ¿no? Esto es lo mismo, o sea, ¿qué buscábamos con eso? Y hoy lo escuché a Paganini en otra radio, le preguntaron esto y su respuesta fue que la política, ¿no? Tenía, bueno, a veces la política tiende a llevar las cosas a un lugar. La verdad, me gustaría que no, en nombre de la política, no le dijéramos que sí a cosas que no están buenas. Digamos, este fin de semana vimos un montón de cosas que en nombre de la política llegaron a lugares que no están buenos. Y me parece que entonces a mí, perdón, pero me cuesta esto de, no, bueno, te lo subimos ahora, pero cuando después te lo vamos a bajar, porque ya me dijeron que no me lo iban a subir. Entonces, también creo que el gobierno debería reconocer que ese episodio existió, que no somos unos delirantes, ¿no? Y que nosotros escuchamos a alguien decir esto. Y me parece que parte de la transparencia implica decir, bueno, sí, no, dijimos una cosa y ahora va, porque el argumento de Paganini hoy fue eso, la política hace cosas así y además era un momento muy particular porque estaba bajando. Ah, bueno, entonces debió decir, no lo vamos a subir si sigue bajando, ¿no? Porque si no, es como muy complejo. Citabas a Aldo Lema, también Javier de Aedo, ¿no? Escribió en su cuenta de Twitter que hay promesas Exacto. que en campaña electoral no se pueden hacer, dijo, y hay instrumentos cuyo uso no se pueden amputar. ¿Lo habrán aprendido esta vez? Se preguntó. Fue crítico, ¿no? Muy crítico. Después, hay quien, hablando de lo que decían a Laura, desde la audiencia plantean, bueno, ¿y cómo me aseguro que ahora los insumos que subieron porque se me encareció el combustible, después, si efectivamente baja en algún momento,
también bajen esos insumos, ¿no? Estamos hablando de cadenas de distribución. ¿Va a por bajar ejemplo, el ¿no? boleto? ¿Va a bajar las verduras y las frutas? ¿Van a bajar? No, claramente no. Y después está, por ejemplo, Santiago, que capaz que contestan algo lo que planteaba Martín. Dice, para mí, esta forma de calcular el precio del combustible es la respuesta a no haber aceptado poner en la LUC la desmonopolización. ¿No quieren desmonopolizar? Bueno, ahí tienen, dice él. Eso es lo que sale el combustible si no aceptan desmantelar el monstruo que es ANCAP. Hay una muy chiquita. El realismo mágico no existe. Por poner leyes, la realidad no cambia. Si tú no tocas algo en ANCAP, si no le duele a alguien, sea a un empresario, sea un distribuidor, sea un estacionero, sea un importador, sea un trabajador, un sindicato, si nada le duele a nadie, si todo sigue igual, todo va a seguir igual. Todo lo otro es magia. A veces los parlamentarios incluyen normas en los textos legales creyendo que existe la magia. No, no existe. Dale, Gabriel, y después cerramos con Fernanda. Sí, bien, yo voy a tratar de ser breve. Este es un tema amplísimo que además me tocó debatirlo en la campaña electoral acá en la tertulia y en un montón de lugares. Y a ver, lo que instrumentaron en la LUC no funciona, no sirve. Yo creo que eso es lo primero que deberían plantear. La redacción que se votó fue porque cambió y era mucho peor antes. Bueno, yo te iba a preguntar eso. Ahí Fernanda argumentaba eso. Decía, Claro, bueno, el era mecanismo mucho este peor lo votó el antes, Frente y entre Amplio otras cosas en el Parlamento. ¿Por qué lo Se votaron? modificó y por eso se votó, porque se modificó después de discutir. Era desastroso lo que venía. Era mucho peor. Estaríamos mucho peor de lo que estamos si quedaba la redacción anterior. Pero como no fue solo la LUC, porque después de la LUC metieron en el presupuesto, me lo anoté acá, metieron en el presupuesto la desmonopolización del mercado de búnker, el arriendo de las instalaciones de ANCAP para los extraordinarios grandes inversores que vienen para aprovechar la inversión pública. No. Como metieron todo lo otro para hacer, sin decirlo, lo que querían hacer, que es desmonopolizar, entonces metimos en el plebiscito que pagué $80 de HDL para mandar mi firma, con mucho gusto además, pagaría 1.000, y la vamos a derogar, porque efectivamente es un desastre esto, lo que hicieron. Y la desmonopolización que plantea el oyente es lo que le estoy diciendo, es peor. Porque la desmonopolización, uno en ANCAP tiene determinadas cosas que da, Shell, Texaco, que van a durar, porque por algo están, por algo hay guerras todavía por petróleo. Yo espero que tiremos el fósil. La humanidad ha demostrado su capacidad de imbecilidad infinita, como decía Einstein, para destruir en 100 años lo que a la naturaleza le llevó millones de años construir, ¿no? Un disparate. Pero eso no es culpa de ANCAP, es culpa de la humanidad y del sistema que tenemos. Ojalá lo pongamos, y ojalá no sea con grandes empresas monopólicas de energía que nos vengan a joder también con la energía renovable y explotar con eso. Porque si seguimos con este sistema vamos a tener lo mismo. Entonces, me parece a mí que una de las esperanzas que tenemos, porque la razón para que haya mensual no hay ninguna, porque ANCAP paga, ayer estaba hablando con mi amigo del sindicato, me decían, ANCAP paga el precio promedio de 2 meses de descarga, es decir, lo paga 2 meses después, y lo vende en realidad, generalmente, a los 3 meses de que llega. O sea, es todo arbitrario eso del precio del mes. No hay ninguna razón real de la economía real en lo que están haciendo. Ninguna. Entonces, lo que hay es una decisión de recaudar más, porque además no solo es que no hablaron del IMES y no lo bajaron, lo subieron. Subieron el IMES. Entonces, no se puede decir que no hicieron nada. No, sí hicieron, empeoraron todo. Entonces, me parece que esa es la transparencia de lo que hay que discutir. Y creo que no es que Paganini sea mala gente. Al contrario, creo que tiene sus razones y tiene su visión política e ideológica, que la debería transparentar más, es lo que falta. Fernanda, cerramos contigo este tema. Dale.
Bueno, en el nombre de la política, como hacía referencia Ana Laura, creo que capaz que sí, capaz que el presidente en campaña electoral tendría que haber dicho que lo que no íbamos a hacer iba a ser no bajar los costos como hizo el Frente Amplio cuando... No subir, perdón, los costos como hizo el Frente Amplio cuando el costo del petróleo bajó un 50%, subimos igual los precios. Capaz que era eso lo que tendríamos que haber dicho y estoy de acuerdo. Y en esto del nombre, en el nombre de la política que no valga todo, bueno, justamente con lo que hacía referencia a Gabriel, sí, lo tuvimos que votar porque el otro era peor, pero para votar esto nadie le puso un arma en la cabeza. Entonces a lo que yo voy es que no podemos decir una cosa en un lado y después otra. Entiendo que se mejoró, para mí, por eso yo celebro la democracia, el rol del Parlamento, justamente lo que hace es unificar y discutir y sacar un producto mucho mejor del que teníamos o con muchos consensos, pero no podemos decir que no lo apoyamos cuando las manos estuvieron y se levantaron. Nada, hacer hincapié en eso porque no me parece un detalle menor. Es un tema de sincerarnos todos. Ya seguimos enseguida aquí en La Tertulia.